Bienvenidos. El tema de hoy es la ley de Ohm. El propósito de la clase es que usted comprenda cómo los elementos que conforman el circuito eléctrico funcionan a través de la interacción de tres elementos básicos que son el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente. Con ello entenderá el funcionamiento de la ley de Ohm. ¿Y por qué es importante este tema? Este tema le ayudará a comprender cómo se comportan los diferentes tipos de circuitos eléctricos. Ahora bien, para comenzar, quisiera preguntarles, ¿alguna vez te has preguntado qué elementos intervienen para que los aparatos eléctricos que utilizas funcionen? Muy bien, hay algunos elementos que los podemos ver, como los conductores, generadores, elementos de control, elementos de protección y los receptores. Pero hay otros que no saltan a la simple vista, como el voltaje, la resistencia y la intensidad de la corriente. Como existe curiosidad por saber un poco más sobre el funcionamiento de las cosas que nos rodean, te voy a invitar hoy a descubrir conmigo quién era George Simon Ohm y qué hizo por la teoría de la electricidad, la ley de Ohm. Él la formuló en 1827 a través del estudio de tres magnitudes básicas que son el voltaje, la resistencia e intensidad de corriente. A partir de ello se definió las leyes fundamentales de la electrónica. Esta ley es importante porque nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos, para asegurarnos de que funcionen según esperamos. A través de la ley de Ohm podemos calcular corrientes y voltajes y evitar bajas tensiones o descargas eléctricas. Es así que para entenderlo vamos a estudiar las tres magnitudes físicas que estudió Ohm. Empecemos por el voltaje. El voltaje, o también llamado diferencia de potencial o tensión, nos representa esa fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Además, esa fuerza impulsa la electricidad por los conductores. Puede medirse en voltios. La intensidad o corriente. Esta representa el flujo de energía eléctrica, es decir, el flujo de electrones durante un determinado periodo de tiempo. En otras palabras, es la velocidad con que circula la energía eléctrica dentro de un circuito electrónico. La unidad de medida es en amperios. La resistencia. Esta, a su vez, es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje, especialmente para que no sufra algún daño. Se mide en ohmios. Aquí tenemos una imagen representativa donde se unen las tres magnitudes físicas. La resistencia, que es la que se opone al paso de la corriente, y la tensión, que es la fuerza que empuja para que la corriente siga por los conductores. Cuando George Simon Ohm dio a conocer la ley de Ohm, enunció lo siguiente: la corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje aplicado. Es inversamente proporcional a una propiedad característica del circuito que llamamos resistencia. O sea, que el aumento del voltaje o disminución de la resistencia provoca un aumento proporcional de la corriente eléctrica. Su formulación matemática es: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, la unidad del Sistema Internacional de la Intensidad son los amperios, del voltaje los voltios y de la resistencia los ohmios. En resumen, la ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte del mismo. Analizando, aunque la fórmula no es difícil de recordar, existe una regla mnemotécnica conocida con el triángulo de la ley de Ohm que facilita su uso, como lo podemos observar en la imagen. En ese triángulo solo hay que tapar la variable que queremos calcular y aparecerán las otras dos variables con la posición que ocupan en la ecuación.
Veamos ahora cómo aplicar la ley de Ohm en un circuito sencillo. En este caso, tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios y una resistencia de 10 ohm. De acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad de la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. De esta manera, matemáticamente, la intensidad será igual a 1.2 amperios. Si queremos comprobar lo anterior, verificamos que el voltaje será igual a la intensidad por la resistencia, 1.12 amperios por 10 ohmios, dará lugar a los 12 voltios que tiene la fuente de alimentación. Lo mismo haremos para la resistencia. 12 voltios sobre 1.2 amperios darán lugar a 10 ohmios. Así, aplicaremos nuestra ley de Ohm con las tres magnitudes: voltaje, resistencia e intensidad o corriente. De esta forma, hemos terminado. Si repasamos, tenemos que la ley de Ohm cubre tres magnitudes: voltaje, que es la fuerza con que sale la energía de la fuente de alimentación; la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente; la corriente o intensidad, que es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo. En este caso, tenemos, de acuerdo a la ley de Ohm, sus diferentes fórmulas. Esto es todo por hoy. Espero haberles ayudado a comprender acerca de cómo funcionan los circuitos eléctricos a través de la ley de Ohm. A continuación, los invito para que abran el archivo con la actividad y criterios de evaluación que tendremos para trabajar durante el transcurso de esta semana. Cualquier duda e inquietud la estaré atendiendo a través de la plataforma o mi número de contacto. Hasta pronto.